1974, Osset, Michael Taylor y el ritual fallido, cuando un exorcismo desencadenó un crimen brutal y transformó la Iglesia de Inglaterra. Durante la estación otoñal de 1974, la modesta localidad de Osset, situada en el condado de Yorkshire Occidental, Inglaterra, representaba el arquetipo de comunidad donde los residentes se identificaban mutuamente por sus nombres. Esta urbe industrial minera, con aproximadamente 25.000 residentes, preservaba las costumbres características de la clase obrera británica, templos metodistas distribuidos en cada rincón, tabernas acogedoras donde los varones debatían sobre fútbol tras culminar sus jornadas en las manufacturas textiles, y una existencia familiar fundamentada en principios cristianos convencionales. Ningún habitante de Osset habría podido anticipar que el nombre de su población quedaría inscrito en los registros del terror británico como el escenario donde se desarrolló uno de los rituales de liberación espiritual más perturbadores jamás registrados oficialmente. La vía donde residía el núcleo familiar Taylor resultaba característica de la arquitectura destinada a la clase trabajadora del norte inglés, hileras de viviendas adosadas construidas con ladrillo rojizo, erigidas durante el periodo final del siglo XIX con el propósito de albergar a los operarios de las minas carboníferas y las factorías textiles que anteriormente dominaban la región. Los jardines frontales exhibían dimensiones reducidas pero un mantenimiento meticuloso. Las cortinas de encaje blanquecino pendían simétricamente en cada ventana, y el aroma del carbón combustionado en las chimeneas impregnaba la atmósfera gélida de septiembre. Se trataba de un lugar donde la cotidianidad constituía la norma absoluta, donde cualquier alejamiento de lo ordinario se observaba con profunda desconfianza. Durante el otoño de 1974, la edad de Michael Taylor era de 31 años. Ejercía el oficio de carnicero, y su físico revelaba un cuerpo fornido y vigoroso, dotado de extremidades superiores de gran tamaño, habituadas a las labores manuales de considerable esfuerzo. Los archivos del Departamento Policial de Yorkshire Occidental lo caracterizan como un individuo laborioso, consagrado a su núcleo familiar, sin registro criminal previo, considerado por sus vecinos como una persona tranquila y de confianza. A lo largo de más de una década había desempeñado sus funciones en la misma carnicería local, donde era reconocido por su profesionalismo y su trato cordial con la clientela. Su rostro, según fotografías de aquella época conservadas en los archivos del Yorkshire Post, exhibía los rasgos típicos de un varón de clase trabajadora, mandíbula cuadrada, cejas densas, y una expresión seria aunque no intimidante. Christine Taylor, su cónyuge, contaba con 29 años de edad. Se trataba de una mujer de estatura reducida, con cabellera castaña oscura y ojos claros, descrita en los testimonios oficiales como devota, madre afectuosa, participativa en la comunidad eclesiástica local. Su ocupación era la de ama de casa a tiempo completo, dedicándose al cuidado de sus 5 hijos, cuyas edades oscilaban entre los 3 y los 11 años. Los registros de la Iglesia Metodista de Osset la mencionan como miembro habitual del colectivo de oración femenino y voluntaria en actividades caritativas parroquiales. Según todos los testimonios archivados, representaba el modelo perfecto de esposa y madre británica de la década de los 70. El matrimonio había contraído nupcias 12 años atrás. Su unión matrimonial, según declaraciones de familiares y amistades recopiladas en la investigación policial subsiguiente, había sido estable y satisfactoria. No existía historial de violencia doméstica, no había registro de abuso de sustancias alcohólicas o estupefacientes, ninguna señal de problemas mentales precedentes. Los archivos médicos del Consultorio General de Osset, accesibles tras la tragedia, no revelan ningún tratamiento psiquiátrico o psicológico para ninguno de los 2 esposos antes de septiembre de 1974. En todos los aspectos Dachementables constituían una familia completamente normal. No obstante, algo se transformó durante las primeras semanas de septiembre de 1974. La primera señal documentada de que algo extraño estaba aconteciendo aparece en el diario personal de Christine Taylor, exhibido como evidencia durante el juicio posterior y ahora archivado en los registros judiciales de la Corte de la Corona de Leeds. En una anotación fechada el 5 de septiembre, Christine escribió: Michael ha estado manifestando un comportamiento extraño últimamente. Parece distraído, nervioso. Anoche lo hallé despierto a las 3 de la madrugada, sentado en la cocina, mirando fijamente el muro. Cuando le cuestioné qué le ocurría, me comunicó que no lograba conciliar el sueño, que experimentaba una presión en el pecho, como si algo lo estuviera vigilando. La señora Margaret Thornton,
vecina del núcleo familiar Taylor durante 8 años, proporcionó un testimonio detallado a las autoridades policiales el 6 de octubre de 1974. Según su declaración oficial, a comienzos de septiembre, observé que Michael parecía diferente. Normalmente era muy cortés, siempre saludaba cuando nos cruzábamos en la vía pública. Pero durante aquellas semanas, pasaba junto a mí sin siquiera dirigirme la mirada. En una ocasión lo vi parado frente a su residencia, completamente inmóvil, durante lo que debieron ser 20 minutos. Simplemente estaba allí, mirando hacia el vacío. Pensé que quizás estaba indispuesto o preocupado por algún asunto laboral. El reverendo Peter Vincent, párroco de la Iglesia Metodista de Osset, conocía adecuadamente al núcleo familiar Taylor. En su testimonio oficial presentado ante las autoridades eclesiásticas y posteriormente incorporado en el expediente judicial, declaró: Christine me contactó a mediados de septiembre, inquieta por su cónyuge. Me comunicó que Michael había comenzado a experimentar pesadillas violentas, que vociferaba durante el sueño, que se despertaba sudando y temblando. Ella estaba asustada, pero no sabía a quién acudir. Le sugerí oración y quizás una consulta médica si los síntomas persistían. Pero lo que verdaderamente desencadenó la espiral descendente hacia el terror fue un acontecimiento específico, documentado por múltiples testigos y registrado en actas oficiales de la Iglesia: la llegada a Osset de un nuevo colectivo de oración carismático. El 18 de septiembre de 1974, según los registros de la Iglesia Metodista local, un colectivo denominado The Christian Fellowship Group organizó una reunión especial de oración en el salón parroquial. Este colectivo, liderado por un individuo llamado Vincent, promovía lo que entonces se conocía como renovación carismática dentro del metodismo, énfasis en los dones del Espíritu Santo, sanación por fe, glosolalia o hablar en lenguas, y experiencias religiosas intensamente emocionales. Para los estándares conservadores del metodismo tradicional de Yorkshire, estas prácticas eran vistas con escepticismo, incluso con desconfianza. Christine Taylor asistió a aquella reunión. Michael, que normalmente no era dado a manifestaciones religiosas intensas, decidió acompañarla aquella noche. Según el testimonio de 18 testigos presentes, todos identificados por nombre en el informe oficial de la Iglesia, lo que aconteció aquella noche fue extraordinario y perturbador. La reunión comenzó normalmente: cánticos, oraciones, lecturas bíblicas. Pero cuando el colectivo comenzó lo que denominaban imposición de manos para invocar al Espíritu Santo, Michael Taylor experimentó lo que los testigos describieron como una transformación repentina y aterradora. El señor Raymond Smith, presente aquella noche, declaró oficialmente: Michael estaba sentado tranquilamente, con los ojos cerrados mientras orábamos. De repente, comenzó a temblar violentamente. Su respiración se tornó agitada, casi como si estuviera hiperventilando. Luego empezó a gemir, un sonido bajo y gutural que me erizó la piel. Mary Robinson, otra testigo presente, añadió en su declaración: lo que más me atemorizó fueron sus ojos. Cuando los abrió, parecían distintos, vacíos, como si Michael ya no estuviera presente. Miró directamente al líder del colectivo y pronunció algo en un idioma que ninguno de nosotros comprendió. No era inglés, ni francés, ni alemán. Sonaba antiguo, gutural. Pero el instante que marcaría el punto de no retorno aconteció cuando una joven voluntaria del colectivo, Mary Robinson, de 23 años, se aproximó a Michael para orar por él. Según su propio testimonio oficial, me aproximé a Michael con la intención de colocar mi mano sobre su hombro y orar. Cuando lo toqué, él se puso rígido. Me observó con una intensidad que nunca había experimentado en nadie. Luego sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era malévola. Experimenté un terror absoluto. A partir de aquel instante, según múltiples testimonios concordantes, Michael Taylor comenzó a manifestar lo que los presentes interpretaron como celos demoníacos hacia Mary Robinson. La observaba obsesivamente durante las oraciones. Christine, su cónyuge, notó inmediatamente el cambio y lo mencionó en su diario: Michael no puede dejar de observar a esa joven. No es atracción normal. Es algo enfermizo, obsesivo. Cuando le cuestioné al respecto, me gritó por primera vez en 12 años de matrimonio. Me comunicó que ella era especial, que ella comprendía cosas que yo nunca podría comprender. No reconozco a mi cónyuge. Durante los días siguientes, el comportamiento de Michael se deterioró rápidamente. Los registros médicos del Dr. James Morrison, médico de cabecera del núcleo familiar, documentan una visita de emergencia el 23 de septiembre,
la señora Taylor acudió a la consulta sumamente angustiada. Informó que su cónyuge presentaba cambios de personalidad severos, agresión verbal, insomnio total, negativa a alimentarse, fijación irracional con una joven de su iglesia. Recomendé sedantes leves y sugerí evaluación psiquiátrica urgente, pero la señora Taylor expresó que su cónyuge se negaba rotundamente a consultar a un psiquiatra, insistiendo en que su problema era espiritual, no médico. El pánico en la comunidad religiosa de Osset comenzó a incrementarse. El reverendo Vincent, alarmado por los informes que recibía, contactó a otros líderes religiosos. En una carta fechada el 25 de septiembre, conservada en los archivos diocesanos, escribió: «Me enfrento a una situación que excede mi experiencia pastoral. Un miembro de nuestra congregación muestra signos que algunos interpretan como posesión demoníaca. No estoy calificado para hacer tal determinación, pero el caso requiere atención urgente. Solicito orientación y posible intervención de autoridades con más experiencia en estos asuntos». Michael Taylor, mientras tanto, se hundía cada vez más en lo que él mismo describiría después como un infierno interior. En fragmentos de conversaciones grabadas durante sesiones de oración posteriores, archivadas en el expediente judicial, se le escucha manifestar: «Hay algo dentro de mí. No soy yo. Puedo percibirlo moviéndose, hablando. Desea realizar cosas terribles. Tengo miedo de lo que podría ejecutar». La situación había alcanzado un punto crítico. Un núcleo familiar normal, en una localidad normal, enfrentaba algo que desafiaba toda explicación racional. Y lo peor aún estaba por acontecer. Para comprender verdaderamente la magnitud de la catástrofe que estaba por desarrollarse, resulta fundamental conocer a fondo quiénes eran Michael y Christine Taylor antes de que el terror invadiera sus existencias. Los archivos judiciales, testimonios familiares, registros laborales y documentos parroquiales componen el retrato de un núcleo familiar absolutamente ordinario, cuya normalidad hace aún más perturbadora la metamorfosis que experimentarían. Michael John Taylor nació el 14 de marzo de 1943 en Barnsley, Yorkshire del Sur, durante los años más sombríos de la Segunda Guerra Mundial. Era el segundo de 3 hermanos en un núcleo familiar católico tradicional de clase obrera. Su progenitor, Thomas Taylor, laboraba en las minas carboníferas de Yorkshire, como lo habían ejecutado 3 generaciones de Taylor precedentes. Su progenitora, Margaret, ejercía como ama de casa y administraba el hogar con la disciplina férrea característica de las mujeres Yorkshire de su época. Los registros escolares de la Barnsley Primary School caracterizan a Michael como un niño tranquilo, obediente, con capacidades académicas promedio pero excelente en trabajos manuales y educación física. A los 15 años de edad, Michael abandonó la institución educativa, como era habitual para los jóvenes de clase trabajadora en 1958. En lugar de seguir los pasos de su progenitor hacia las minas, consiguió un aprendizaje como carnicero en un establecimiento local. Los registros de la Asociación de Carniceros de Yorkshire muestran que completó su formación profesional en 1962, obteniendo su certificación con calificaciones satisfactorias. Se trataba de un trabajo honesto y respetable que le proporcionaba ingresos estables y una posición respetada en la comunidad. Christine Mary Walker nació el 22 de agosto de 1945 en Osset, la localidad donde posteriormente acontecería la tragedia. Era la primogénita de 4 hermanas en un núcleo familiar metodista devoto. Su progenitor, Arthur Walker, laboraba como supervisor en una manufactura textil local. Su progenitora, Dorothy, constituía una figura activa en la iglesia metodista de Osset, participando en colectivos de oración y obras caritativas. Christine creció inmersa en los valores cristianos tradicionales: humildad, servicio, familia y fe inquebrantable. Los registros de la Osset Girls School la caracterizan como estudiante aplicada, particularmente dotada en economía doméstica y religión, con una disposición amable y servicial. Michael y Christine se conocieron en 1960, durante un baile social organizado por la iglesia metodista local. Según el testimonio de Dorothy Walker, progenitora de Christine, presentado durante la investigación posterior, Michael era un joven serio, trabajador, con buenos modales. Provenía de núcleo familiar católico, pero estaba dispuesto a asistir a nuestra iglesia metodista para cortejar apropiadamente a Christine. Eso nos pareció una señal de su buen carácter y seriedad de intenciones. El cortejo duró 2 años, siguiendo las normas estrictas de aquella época: paseos supervisados, visitas familiares, cartas románticas pero respetuosas.
Contrajeron matrimonio el 12 de junio de 1962 en la iglesia metodista de Osset. Los registros matrimoniales describen una ceremonia sencilla pero emotiva, con 70 invitados, principalmente familiares y amistades cercanas de ambos núcleos familiares. La fotografía nupcial, conservada en los archivos familiares y posteriormente presentada como evidencia, exhibe a una pareja joven, sonriente, llena de esperanza. Michael con traje oscuro prestado, Christine con vestido blanco modesto con velo de encaje. Establecieron su primer hogar en una vivienda adosada alquilada en Osset, a pocas calles de la residencia donde Christine había crecido. Michael consiguió empleo permanente en la carnicería Burton y Sons, donde laboraría durante los siguientes 12 años. Su empleador, el señor Harold Burton, declaró ante las autoridades: Michael Taylor fue uno de mis mejores empleados. Puntual, confiable, hábil con el cuchillo, excelente con la clientela. En 12 años, nunca llegó tarde, nunca tuvo problemas con nadie. Era el tipo de individuo en el que podías confiar completamente. Los hijos llegaron regularmente durante los primeros 10 años de matrimonio. Stephen, el primogénito, nació en 1963. Le siguieron Andrew en 1965, Margaret en 1967, Thomas en 1969 y finalmente Sarah, la menor, en 1971. Los registros de nacimiento, todos archivados en el Registro Civil de Yorkshire Occidental, documentan partos sin complicaciones, bebés saludables, y un espaciamiento que sugería planificación familiar responsable según los estándares de aquella época. Christine se consagraba completamente al cuidado de los 5 niños. Las facturas de compra conservadas en los archivos bancarios exhiben una economía doméstica meticulosamente administrada, gastos modestos, ahorro constante aunque reducido, nunca deudas. Los vecinos la caracterizaban como progenitora ejemplar. La señora Ethel Davis, que residía 2 casas más abajo, testificó: Christine era maravillosa con aquellos niños. Siempre limpios, bien alimentados, educados. Los conducía a la institución educativa todas las mañanas, los recogía puntualmente. Los domingos, todo el núcleo familiar acudía junto a la iglesia, los niños vestidos con su mejor ropa. Era un ejemplo para todas nosotras. La rutina diaria del núcleo familiar Taylor estaba bien establecida y raramente variaba. Los registros de asistencia escolar de la Osset Primary School exhiben que los niños Taylor tenían índices de asistencia del 98%, con ausencias únicamente por enfermedades menores debidamente justificadas. Michael salía de la residencia a las 6:30 de la madrugada 6 días a la semana para llegar a la carnicería antes de las 7. Regresaba a las 6 de la tarde, excepto los sábados cuando culminaba a las 2 de la tarde. Las cenas familiares eran sagradas, todos juntos alrededor de la mesa, conversación tranquila sobre la jornada, oración de agradecimiento antes de consumir alimentos. Los domingos seguían un patrón invariable, documentado en los registros de asistencia de la iglesia: servicio religioso de las 10 de la mañana, almuerzo familiar en la residencia, paseo por el parque local si las condiciones climáticas lo permitían, té con bizcochos a las 4 de la tarde, y rutina de preparación de los niños para la semana escolar. Se trataba de una existencia predecible, ordenada, reconfortantemente monótona. Financieramente, los Taylor vivían con modestia pero sin privaciones serias. Los registros bancarios del Yorkshire Bank exhiben un ingreso semanal constante de 23 libras con 10 chelines, considerado salario digno para un carnicero cualificado en 1974. De esto, apartaban 2 libras semanales para ahorro, destinadas eventualmente a la adquisición de su propia residencia, un sueño compartido por millones de núcleos familiares británicos de clase trabajadora en aquella década. No había indicios de tensiones maritales significativas. Los testimonios de familiares y amistades son consistentes. Nunca presenciaron discusiones violentas, insultos, amenazas. La señora Walker, suegra de Michael, declaró: Christine me visitaba semanalmente con los niños. Nunca, ni una sola vez en 12 años, la observé con contusiones o asustada. Nunca se quejó de Michael. Al contrario, hablaba de él con cariño, con orgullo de lo buen proveedor y progenitor que era. La existencia social de la pareja era limitada pero satisfactoria. No frecuentaban tabernas ni tenían aficiones costosas. Su entretenimiento principal era la participación en actividades de la iglesia, colectivos de oración, picnics parroquiales, eventos benéficos. Los registros de la iglesia metodista exhiben que tanto Michael como Christine eran miembros activos, aunque Michael era menos participativo que su cónyuge.
prefiriendo asistir a servicios regulares sin involucrarse en colectivos adicionales. Médicamente, ambos gozaban de salud adecuada. Los archivos del Dr. Morrison documentan visitas rutinarias, vacunaciones infantiles para los niños, controles prenatales durante los embarazos de Christine, tratamientos menores para resfriados o gripe estacional. No hay registros de tratamiento por depresión, ansiedad o cualquier condición psiquiátrica. No hay prescripciones de medicamentos psicotrópicos. No hay derivaciones a especialistas en salud mental. El historial médico de Michael Taylor antes de septiembre de 1974 era completamente anodino. Tampoco existían antecedentes de problemas con las autoridades legales. Los archivos de la policía de Yorkshire Occidental no contienen ninguna mención de Michael Taylor antes de octubre de 1974. Ni arrestos, ni multas de tráfico, ni denuncias de vecinos, ni incidentes de alteración del orden público. Era, en términos policiales, un ciudadano modelo invisible al sistema de justicia penal. Los vecinos compartían esta percepción uniforme de normalidad. El señor Robert Hughes, que residía en la vivienda contigua, declaró: los Taylor eran vecinos ideales. Silenciosos, respetuosos, amigables pero no entrometidos. Los niños jugaban sin generar ruido excesivo. Nunca hubo fiestas ruidosas ni discusiones que se escucharan a través de los muros. En 5 años residiendo al lado de ellos, nunca tuve una sola queja. Esta era la realidad documentada del núcleo familiar Taylor hasta comienzos de septiembre de 1974. Un núcleo familiar completamente ordinario, viviendo una existencia completamente ordinaria, en una localidad completamente ordinaria del norte industrial de Inglaterra. No había señales de advertencia, no había factores de riesgo identificables, no había nada en su historia que pudiera predecir el terror absoluto que estaba a punto de destrozar sus existencias y traumatizar a toda una comunidad. Por eso, cuando lo inexplicable comenzó a manifestarse, nadie estaba preparado. La normalidad absoluta de los Taylor hacía imposible imaginar, imposible aceptar, imposible comprender lo que vendría después. Y precisamente esa normalidad es lo que hace este caso tan perturbador. Si pudo sucederle a ellos, podría sucederle a cualquiera. La noche del 18 de septiembre de 1974 marca el punto de inflexión documentado en la existencia de Michael Taylor. Lo que aconteció durante aquella reunión de oración carismática en el salón parroquial de la Iglesia Metodista de Ossett desencadenó una cadena de acontecimientos que los testigos describirían más tarde como sobrenaturales, demoníacos o inexplicables, dependiendo de sus convicciones personales. Lo que resulta indiscutible, según los archivos oficiales, es que algo se transformó fundamentalmente en Michael Taylor aquella noche. Los 18 testigos presentes en la reunión proporcionaron declaraciones formales a las autoridades policiales, todas archivadas en el expediente del caso. Sus testimonios exhiben consistencia notable en los detalles principales, aunque difieren en interpretaciones. Raymond Smith, contador de 42 años de edad, miembro del Christian Fellowship Group, describió la secuencia de acontecimientos. La reunión dio inicio a las 7 de la tarde. Éramos 18 personas, incluyendo a Michael y Christine Taylor. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente, cantamos himnos, compartimos lecturas bíblicas, oramos en colectivo. Aproximadamente a las 8:15, el líder del colectivo sugirió que practicáramos la imposición de manos para invocar los dones del Espíritu Santo. La imposición de manos constituía práctica habitual en el movimiento carismático. Miembros del colectivo colocaban sus manos sobre la cabeza o los hombros de una persona mientras oraban intensamente por ella, buscando manifestaciones del Espíritu Santo como hablar en lenguas, profecía o sanación. Para los metodistas tradicionales de Ossett, estas prácticas eran novedosas, incluso controvertidas, pero el colectivo carismático las promovía como retorno a las prácticas de la iglesia primitiva. Cuando llegó el turno de Michael Taylor, según el testimonio de Mary Robinson, la joven de 23 años de edad que se convertiría en figura central del drama, Michael se ubicó en el centro del círculo. Varios de nosotros nos aproximamos y colocamos nuestras manos sobre su cabeza y hombros. Comenzamos a orar, solicitando que el Espíritu Santo llenara a Michael, que lo liberara de cualquier opresión espiritual. Al principio, Michael parecía sereno, con los ojos cerrados, respirando normalmente. Pero entonces, según múltiples testimonios concordantes, Michael comenzó a temblar. Margaret Foster, enfermera de 51 años de edad, testificó: el temblor comenzó en sus manos, luego se extendió a sus brazos, su torso, todo su cuerpo. No era como un temblor nervioso normal.
Era violento, convulsivo. Pensé que podría estar experimentando un ataque epiléptico. Pero sus ojos permanecían cerrados y no perdió el conocimiento. Raymond Smith continuó, entonces Michael comenzó a gemir. No era un gemido de dolor físico. Era gutural, profundo, como si surgiera desde el fondo de su pecho. El sonido me erizó la piel. Algunos de nosotros retrocedimos instintivamente. Mary Robinson, que tenía su mano en el hombro de Michael, permaneció donde estaba, continuando su oración. Lo que aconteció después está documentado por todos los testigos presentes como el instante más perturbador de la noche. Michael Taylor abrió los ojos. Pero según los testimonios, no eran los ojos del individuo tranquilo que había ingresado en la sala 2 horas antes. Peter Johnson, electricista de 35 años de edad, describió, cuando Michael abrió los ojos, quedé paralizado. Había algo distinto en su mirada. Vacía pero intensa al mismo tiempo. Como si Michael ya no estuviera presente, como si algo más estuviera observando a través de sus ojos. Michael entonces habló, pero no en inglés. Los testigos describen un idioma que ninguno de ellos reconoció. Linda Matthews, profesora de idiomas con conocimientos de francés, alemán y latín básico, declaró, lo que escuché no correspondía a ninguno de los idiomas que conozco. Sonaba antiguo, gutural, con sonidos que no existen en lenguas modernas europeas. Fonéticamente, evocaba al arameo o hebreo antiguo que había escuchado en grabaciones académicas, pero no puedo confirmarlo con certeza. El líder del colectivo, también llamado Vincent, intentó comunicarse con Michael. Según su propio testimonio, le cuestioné en inglés, ¿quién eres? ¿Qué deseas? Michael me observó directamente y sonrió. No era la sonrisa de Michael Taylor. Era maliciosa, burlona. Luego respondió en inglés perfecto, soy legión. Somos muchos. Y no nos marcharemos. Esta frase, idéntica a las palabras atribuidas al endemoniado de Gerasa en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 9, causó conmoción entre los presentes. Christine Taylor, según su propio diario, escribió aquella noche, cuando escuché a Michael pronunciar esas palabras, supe que algo terrible estaba aconteciendo. Mi cónyuge nunca había leído la Biblia tan profundamente como para conocer pasajes específicos de memoria. Y el tono de su voz, la expresión de su rostro, no eran suyos. Experimenté terror absoluto. Entonces Michael concentró su atención en Mary Robinson. Según el testimonio de ella, Michael me observó con una intensidad que nunca había experimentado. No era atracción sexual normal. Era obsesión, posesión visual. Experimenté como si estuviera siendo desnudada espiritualmente, como si algo intentara penetrar en mi mente a través de su mirada. Grité y retrocedí. El episodio concluyó tan abruptamente como había comenzado. Michael parpadeó, sacudió la cabeza como si despertara de un trance, y observó confundido a su alrededor. Según Raymond Smith, Michael parecía genuinamente desconcertado. Preguntó qué había ocurrido, porque todos lo observaban con miedo. Cuando le relatamos lo que había pronunciado y ejecutado, negó recordar nada después del instante en que cerró los ojos para orar. Afirmaba tener un vacío total de memoria. La reunión se disolvió rápidamente en medio de inquietud generalizada. Varios miembros del colectivo, perturbados por lo presenciado, decidieron no volver a reunirse. Christine condujo a Michael a la residencia inmediatamente. Según su diario, durante el trayecto de regreso, Michael estuvo en silencio. Cuando llegamos a la residencia, los niños ya estaban dormidos. Michael fue directamente al baño y vomitó. Luego se ubicó en el borde del lecho, con la cabeza entre las manos, llorando. Me comunicó, Christine, algo está mal conmigo. Algo muy, muy mal. Los días siguientes trajeron una escalada gradual pero inquietante de comportamientos anormales. Los registros del Dr. Morrison documentan una visita de emergencia el 20 de septiembre. El paciente Michael Taylor acudió a la consulta acompañado de su cónyuge. Reportó insomnio severo, pesadillas violentas, sensación de presencia maligna constante. Examen físico exhibió presión arterial elevada, pupilas dilatadas, sudoración excesiva. Sin embargo, no presentaba fiebre ni signos de infección. Recomendé sedantes leves y sugerí consultas psiquiátricas si los síntomas persistían. Christine documentó meticulosamente el comportamiento de su cónyuge en su diario personal. Entrada del 21 de septiembre, Michael apenas ha dormido en 3 días. Cuando logra quedarse dormido, vocifera en medio de la noche.
Esta madrugada lo hallé de pie frente a la ventana de nuestro dormitorio, completamente inmóvil, mirando hacia la oscuridad. Cuando le cuestioné qué ejecutaba, no respondió. Solo permaneció allí, como una estatua, durante casi una hora. Los vecinos comenzaron a observar cambios preocupantes. La señora Margaret Thornton testificó: una noche, debían ser las 2 o 3 de la madrugada, escuché ruidos extraños provenientes de la residencia de los Taylor. Sonaba como muebles arrastrándose, golpes sordos contra los muros. Al día siguiente, cuestioné discretamente a Christine si todo estaba bien. Ella me aseguró que sí, pero observé miedo en sus ojos. Y agotamiento. Christine siempre había sido impecable en su apariencia, pero aquella mañana tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Michael continuó acudiendo a laborar, pero su comportamiento preocupaba a sus colegas. Harold Burton, su empleador, declaró: Michael llegaba puntualmente cada mañana, pero parecía ausente. Cometía errores que nunca había cometido antes, cortaba la carne incorrectamente, olvidaba pedidos de clientes, se quedaba mirando al vacío durante minutos. Una clienta regular se quejó de que Michael la había observado de manera que la hizo sentir incómoda. Tuve que hablar con él al respecto. Pero el aspecto más perturbador de la metamorfosis de Michael era su obsesión creciente con Mary Robinson. Christine escribió el 24 de septiembre, Michael no puede dejar de hablar de aquella joven. La menciona constantemente. Manifiesta que ella es especial, que posee un don espiritual único, que necesita protegerla. Cuando le señalo lo inapropiado de su obsesión, se enfurece. Hoy me gritó por primera vez en 12 años de matrimonio. Me llamó celosa, sin entendimiento espiritual, impedimento para su crecimiento espiritual. Mary Robinson, comprensiblemente aterrada por la atención no deseada, reportó el incidente a las autoridades de la iglesia. El reverendo Peter Vincent documentó su preocupación en una carta del 25 de septiembre. La situación con Michael Taylor se está tornando alarmante. Mary Robinson me informó que Michael la ha seguido 2 veces después de las reuniones de la iglesia, manteniéndose a distancia pero claramente observándola. Ella está asustada. Sus progenitores están considerando contactar a las autoridades policiales si el comportamiento continúa. El núcleo familiar Taylor, mientras tanto, estaba colapsando bajo la presión. Los niños, aunque protegidos en la medida de lo posible por Christine, percibían que algo andaba terriblemente mal. Stephen, el hijo mayor de 11 años de edad, proporcionó un testimonio desgarrador durante la investigación posterior. Papá cambió. Ya no jugaba con nosotros. Ya no nos abrazaba. Cuando lo observábamos, parecía no vernos. Una noche lo escuché discutir con mamá. Ella lloraba, le suplicaba que consultara a un doctor. Él vociferaba que los doctores no podían ayudarlo, que su problema era espiritual, no médico. El 27 de septiembre, Michael experimentó otro episodio durante una reunión de oración. Esta vez, según testimonios, fue aún más violento. El colectivo se había reunido específicamente para orar por Michael, intentando lo que denominaban liberación espiritual. Robert Palmer, presente aquella noche, describió: cuando comenzamos a orar, Michael reaccionó inmediatamente. Se puso rígido, sus ojos se pusieron en blanco, comenzó a hablar en aquel idioma extraño otra vez. Luego, con fuerza sorprendente, empujó a 3 varones adultos que intentaban sujetarlo. Se necesitaron 5 de nosotros para mantenerlo en la silla. Durante este episodio, Michael supuestamente manifestó lo que los testigos interpretaron como múltiples personalidades demoníacas. Vincent, el líder del colectivo, testificó: le cuestioné en el nombre de Jesús cuántos demonios habitaban en Michael. La respuesta fue escalofriante. Con voces distintas, entidades diferentes parecían hablar a través de él. Una voz profunda y gutural se identificó como demonio de asesinato. Otra, aguda y burlona, como demonio de lujuria. Una tercera, fría y calculadora, como demonio de blasfemia. Contamos hasta 40 entidades diferentes manifestándose. Christine, testigo de este terror, escribió aquella noche: observé cosas que nunca creí posibles. El rostro de Michael se contorsionaba de maneras que no parecían humanamente posibles. Sus ojos reflejaban odio puro. Cuando una de las voces habló directamente a mí, llamándome por un apodo que solo Michael conocía, supe que esto no era actuación ni enfermedad mental ordinaria. Era algo más profundo, más oscuro, más aterrador de lo que podía comprender. El colectivo carismático,
convencido de que Michael sufría auténtica posesión demoníaca, decidió que se necesitaba intervención más seria. Vincent contactó al reverendo Peter Vincent, sin parentesco, párroco metodista con más experiencia en ministerio de liberación. También contactaron a 2 sacerdotes anglicanos de York que tenían entrenamiento en exorcismo, el reverendo John Raymond y el reverendo Donald M. Kenna. Mientras se organizaba esta intervención, el estado de Michael continuó deteriorándose. Los registros policiales exhiben que vecinos llamaron al departamento de policía de Osset en 2 ocasiones el 29 de septiembre, reportando gritos y ruidos violentos provenientes de la residencia Taylor. Los oficiales que respondieron encontraron a Michael agitado pero no violento físicamente, según el informe oficial. Christine les aseguró que la situación estaba bajo control y que estaban buscando ayuda profesional. Pero todos los involucrados experimentaban que el tiempo se estaba agotando. Christine escribió el 30 de septiembre, cada jornada que transcurre, observo menos de mi cónyuge y más de lo que sea que está dentro de él. Los niños tienen miedo. Yo tengo miedo. Michael tiene miedo de sí mismo. Esta mañana me comunicó, si no consigo ayuda pronto, voy a ejecutar algo terrible. Puedo percibirlo. Hay voces que me ordenan lastimar, destruir. No sé cuánto tiempo más podré resistirlas. El terror que ya era insoportable estaba a punto de intensificarse de maneras inimaginables. El primer día de octubre de 1974 amaneció gris y gélido en Osset, como tantos otros días otoñales en Yorkshire. Pero para Michael y Christine Taylor, aquella jornada marcaría el comienzo de las horas más terroríficas de sus existencias. Después de casi 2 semanas de deterioro psicológico y espiritual acelerado, Michael había accedido finalmente a someterse a lo que el colectivo carismático denominaba liberación completa, un ritual de exorcismo que duraría toda la noche. Los preparativos para este acontecimiento estaban meticulosamente documentados en las actas de la Iglesia Metodista de Osset y en los testimonios posteriores de los participantes. El reverendo Peter Vincent había coordinado con 2 sacerdotes anglicanos experimentados, el reverendo John Raymond, de 58 años de edad, quien había realizado 3 exorcismos previos durante su ministerio de 30 años, y el reverendo Donald M. Kenna, de 43 años de edad, especializado en ministerio de liberación espiritual. También estarían presentes varios miembros del Christian Fellowship Group, que habían presenciado las primeras manifestaciones. El lugar elegido para el ritual fue la propia iglesia metodista, específicamente una sala de reuniones en el sótano, lejos del santuario principal. Según el testimonio del reverendo Vincent, elegimos el sótano por razones prácticas. Deseábamos privacidad, control del entorno, y un espacio donde cualquier ruido o disturbio no perturbara a los vecinos o alarmara a transeúntes. También deseábamos un espacio consagrado, donde experimentáramos la protección de la presencia divina. Christine condujo a sus 5 hijos a la residencia de su progenitora aquella tarde. Según el testimonio de Dorothy Walker, Christine llegó alrededor de las 5 de la tarde. Se observaba exhausta, aterrorizada. Me comunicó que aquella noche intentarían ayudar a Michael de una vez por todas. Le cuestioné si no deberían conducirlo a un hospital psiquiátrico en su lugar. Ella me respondió, mamá, esto va más allá de la psiquiatría. He observado cosas que ningún doctor puede explicar. Necesitamos ayuda espiritual. Abracé a mis nietos, que parecían confundidos y asustados, y recé por todos ellos. Michael y Christine llegaron a la iglesia a las 7 de la tarde. Según los registros de asistencia, había 9 personas presentes, los 3 clérigos, Vincent, Raymond y M. Kenna, Michael y Christine Taylor, y 4 miembros del colectivo carismático que actuarían como asistentes y testigos. Todos habían ayunado durante la jornada, siguiendo la tradición bíblica de preparación espiritual antes de enfrentar fuerzas demoníacas. El reverendo Raymond describió el estado de Michael al llegar. Michael Taylor ingresó en la sala caminando normalmente, pero había algo profundamente perturbador en su apariencia. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. Su piel tenía un tono grisáceo enfermizo. Temblaba constantemente, aunque la habitación no estaba fría. Cuando le hablé, su mirada era evasiva, como si no pudiera o no deseara hacer contacto visual directo. La sala había sido preparada siguiendo protocolos tradicionales de exorcismo. Velas encendidas formaban un círculo en el suelo. Crucifijos colgaban de los muros. Agua bendita y aceite consagrado estaban dispuestos en recipientes sobre una mesa. Biblias abiertas en pasajes específicos sobre liberación espiritual. Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, Efesios capítulo 6.
El ambiente, según los testimonios, era de solemnidad grave mezclada con temor palpable. El ritual dio inicio a las 7:30 de la tarde con oraciones preparatorias. Durante la primera media hora, Michael permaneció sentado tranquilamente en una silla en el centro del círculo, con Christine sosteniéndole la mano. Los tres clérigos oraron en voz alta, solicitando protección divina, invocando el nombre de Jesucristo, recitando salmos de protección. Michael parecía cooperativo, incluso participaba susurrando amén después de cada oración. Pero cuando el reverendo Raymond comenzó las oraciones de confrontación directa, ordenando a cualquier espíritu maligno que identificara su presencia, Michael cambió dramáticamente. Raymond testificó: «Le ordené en el nombre de Jesucristo, si hay espíritus inmundos presentes en este individuo, maniféstense ahora». Inmediatamente, Michael se puso rígido. Su espalda se arqueó violentamente. Comenzó a respirar de manera agitada, casi hiperventilando. Luego sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo lo blanco del ojo, y una voz que no era la suya habló. La voz que emergió de Michael fue descrita consistentemente por todos los presentes como gutural, profunda, inhumana. El reverendo M. Kenna documentó las palabras exactas. La voz manifestó en inglés perfecto: «No tenéis autoridad sobre nosotros. Somos legión. Este cuerpo nos pertenece. No lo abandonaremos». El tono era de burla mezclada con odio intenso. Christine comenzó a llorar al escucharlo. Durante las siguientes 2 horas, según los testimonios detallados, Michael manifestó lo que los clérigos interpretaron como múltiples entidades demoníacas diferentes. Cada una se identificaba con un nombre específico relacionado con un pecado o vicio particular. El reverendo Vincent mantuvo un registro escrito, presentado posteriormente como evidencia, que listaba 40 nombres distintos: demonio de lujuria, demonio de asesinato, demonio de blasfemia, demonio de herejía, demonio de violencia, y así sucesivamente. Cada manifestación supuestamente tenía características distintas. Robert Palmer, uno de los asistentes presentes, testificó: «Cuando el denominado demonio de lujuria hablaba, la voz de Michael se tornaba seductora, lasciva. Cuando el demonio de violencia hablaba, su voz era amenazante, llena de rabia. Cuando el demonio de blasfemia hablaba, profería obscenidades contra Dios que nunca habría imaginado escuchar en una iglesia». Era como si varias personas distintas estuvieran utilizando el cuerpo de Michael como marioneta. La confrontación se intensificó progresivamente. Los clérigos, siguiendo el ritual de exorcismo, ordenaban a cada entidad que abandonara el cuerpo de Michael en el nombre de Jesucristo. Según sus testimonios, algunas entidades se marchaban después de oraciones prolongadas, manifestando su salida con gritos, convulsiones violentas o vómitos. Michael vomitó en 4 ocasiones durante la noche, aunque no había consumido alimentos debido al ayuno. El vómito, según el testimonio de Christine, tenía un olor fétido, nauseabundo, que llenaba toda la sala. Linda Matthews, asistente presente, describió la manifestación física más perturbadora. Aproximadamente a las 10 de la noche, Michael comenzó a convulsionar violentamente. Se necesitaron 3 varones adultos para mantenerlo en la silla. Su fuerza era sobrenatural. Michael era un individuo robusto, pero nunca lo había observado demostrar la fuerza que exhibió aquella noche. Levantó a 2 varones adultos que intentaban sujetarlo. Su rostro se contorsionaba de maneras que parecían imposibles anatómicamente. El reverendo Raymond testificó sobre un instante particularmente aterrador alrededor de las 11 de la noche. Michael de repente se cayó. El silencio fue ensordecedor después de horas de gritos y oraciones. Entonces observó directamente al reverendo M. Kenna y habló con una voz completamente distinta a todas las anteriores. Era una voz femenina, aguda, infantil. Manifestó: «Papá, ¿por qué me dejaste morir?». El reverendo M. Kenna palideció. Más tarde nos relató que esas eran las palabras exactas que su hija de 6 años de edad había pronunciado en su lecho de muerte 20 años antes, un hecho que nadie en aquella sala excepto él conocía. Este incidente conmocionó profundamente a los presentes. ¿Cómo podía Michael Taylor, quien nunca había conocido al reverendo M. Kenna antes de aquella noche, conocer detalles tan íntimos y dolorosos de su historia personal? Los clérigos lo interpretaron como prueba de que fuerzas sobrenaturales malignas estaban verdaderamente presentes. Los escépticos posteriores argumentarían posibilidades de lectura fría, información filtrada o coincidencia, pero nunca se encontró explicación satisfactoria. Christine, testigo de todo, estaba al borde del colapso.
Según su propio testimonio, observar a mi cónyuge retorcerse, escuchar voces que no eran la suya, presenciar su sufrimiento durante horas, era insoportable. Varias veces deseé detener todo, conducirlo a un hospital. Pero los reverendos me aseguraban que estábamos ganando, que los demonios estaban siendo expulsados uno por uno, que debíamos continuar hasta el final. Alrededor de la medianoche, los clérigos decidieron tomar un breve descanso. Michael, exhausto, parecía haber recuperado temporalmente su lucidez. El reverendo Vincent testificó, durante aquellos 20 minutos de descanso, Michael era el mismo otra vez. Estaba exhausto, confundido, aterrorizado por lo que le estaba aconteciendo. Lloraba, solicitaba perdón a Christine, cuestionaba por sus hijos. Nos suplicó que no nos rindiéramos, que continuáramos hasta liberarlo completamente. Manifestó textualmente, puedo percibirlos todavía dentro de mí. Son como sombras, esperando el instante de volver a tomar control. Por favor, no paren hasta que todos se hayan marchado. El ritual se reanudó con renovada intensidad. Los 3 clérigos oraron simultáneamente, alzando sus voces, rociando agua bendita sobre Michael, trazando cruces en su frente con aceite consagrado. Las manifestaciones continuaron, gritos, maldiciones, amenazas. En un instante, según el testimonio de Robert Palmer, Michael habló en lo que sonaba como latín eclesiástico, recitando lo que parecía ser la misa católica pero al revés, una práctica asociada tradicionalmente con rituales satánicos. Margaret Foster, la enfermera presente, monitoreaba constantemente los signos vitales de Michael. Testificó, su pulso era irregular, oscilando entre 40 latidos por minuto y 140. Su presión arterial subía peligrosamente durante las manifestaciones más violentas. Su temperatura corporal fluctuaba inexplicablemente. Varias veces consideré insistir en conducirlo al hospital por razones puramente médicas, pero cada vez que estaba a punto de intervenir, Michael se calmaba brevemente. Aproximadamente a las 2 de la madrugada del día 2 de octubre, los clérigos anunciaron que creían haber expulsado a todos los demonios excepto 3, el demonio de asesinato, el demonio de violencia y el demonio de lujuria. Estos últimos 3, según su interpretación, eran los más poderosos y resistentes. El reverendo Raymond testificó, experimentábamos que estábamos luchando contra los últimos bastiones de la oscuridad. Sabíamos que estos serían los más difíciles de expulsar. Pero también experimentábamos que estábamos cerca de la victoria final. La confrontación con estas últimas 3 entidades fue la más violenta de toda la noche. Michael se lanzó contra los clérigos en múltiples ocasiones. Se golpeó la cabeza contra el suelo hasta sangrar. Mordió su propia lengua hasta que la sangre le corría por la barbilla. Arañó sus propios brazos dejando marcas profundas. Los presentes tuvieron que sujetarlo físicamente para evitar que se causara daño grave. Christine testificó sobre el instante más aterrador de la noche. Alrededor de las 3 de la madrugada, Michael me observó directamente. Pero no era Michael quien me observaba. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila visible. Y con una voz que me heló la sangre, manifestó, Christine, voy a matarte. Voy a matar a tus hijos. Voy a destruir todo lo que amas. Grité. Los reverendos se interpusieron inmediatamente entre Michael y yo. El reverendo M. Sekena testificó, la amenaza contra Christine y los niños fue el instante más oscuro. Experimentamos la presencia del mal más intensamente que en cualquier otro instante de la noche. El aire en la habitación parecía haberse tornado denso, difícil de respirar. Las velas parpadeaban aunque no había corriente de aire. Uno de los crucifijos cayó del muro sin razón aparente. Finalmente, después de 8 horas de ritual continuo, a las 3:30 de la madrugada, los clérigos declararon el exorcismo completo. El reverendo Vincent testificó, experimentamos un cambio en la atmósfera. Michael dejó de resistirse. Su cuerpo se relajó. Respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Abrió los ojos, y por primera vez en 2 semanas, observé al verdadero Michael Taylor mirándome. Lloraba. Nos agradeció. Parecía en paz. Los 3 reverendos realizaron oraciones finales de bendición y protección. Rociaron agua bendita sobre Michael una última vez. Le comunicaron que estaba libre, que los demonios habían sido expulsados, que debía mantener su fe fuerte para evitar que regresaran. Michael, exhausto pero aparentemente lúcido, asintió. Abrazó a Christine. Solicitó ver a sus hijos tan pronto como fuera posible. Sin embargo,
Aquí aconteció el error fatal que tendría consecuencias catastróficas. Los clérigos, exhaustos después de 8 horas de ritual intenso, cometieron una omisión crítica que más tarde admitirían con profundo remordimiento. El reverendo Raymond testificó durante el juicio. En el protocolo tradicional de exorcismo, después del ritual principal, se realizan oraciones adicionales de sellamiento espiritual y protección que pueden durar varias horas más. Estas oraciones están diseñadas para asegurar que ninguna entidad pueda regresar y para fortalecer espiritualmente a la persona liberada. Sin embargo, debido al agotamiento extremo de todos los presentes, y creyendo sinceramente que el exorcismo había sido exitoso, omitimos esta fase final crucial. El reverendo Vincent añadió, además, debimos haber insistido en que Michael permaneciera bajo supervisión constante durante al menos 48 horas después del exorcismo. En casos documentados, hay riesgo de recaída o retorno de entidades si la persona queda vulnerable. Pero Michael parecía tan completamente restaurado, tan claramente el mismo, que no consideramos necesario tomar estas precauciones adicionales. Esta decisión, tomada con las mejores intenciones pero basada en agotamiento y exceso de confianza, resultaría ser fatalmente equivocada. Los clérigos permitieron que Michael y Christine regresaran a la residencia solos alrededor de las 4:30 de la madrugada del 2 de octubre de 1974. El reverendo M.C. Kenna los acompañó hasta su automóvil. Testificó, Michael parecía débil pero en paz. Christine estaba aliviada pero exhausta. Les manifesté que descansaran, que oraran, que me contactaran si experimentaban cualquier problema. Michael me estrechó la mano calurosamente y me agradeció por salvar su alma. Fueron las últimas palabras que le escuché manifestar. Christine condujo a la residencia porque Michael estaba demasiado débil. El trayecto de la iglesia a su residencia tomaba aproximadamente 10 minutos. Según el testimonio posterior de Christine, durante aquel breve viaje, Michael permaneció en silencio, observando por la ventana. Cuando le cuestionó cómo se experimentaba, él respondió simplemente, cansado. Muy cansado. Solo deseo dormir. Llegaron a la residencia aproximadamente a las 4:45 de la madrugada. La vía estaba desierta, oscura, silenciosa. Christine abrió la puerta principal. Ingresaron. Ella encendió la luz del recibidor. Michael subió las escaleras lentamente, aferrándose a la barandilla. Christine lo siguió, preocupada por su evidente debilidad física. En aquel instante, según los registros judiciales, Christine Taylor no tenía idea de que las próximas 3 horas serían las más horroríficas de su existencia, ni que su cónyuge, el individuo que había amado durante 14 años, el progenitor de sus 5 hijos, estaba a punto de cometer un acto de violencia tan extremo, tan brutal, tan inimaginablemente salvaje, que conmocionaría no solo a Ossett, no solo a Yorkshire, no solo a Inglaterra, sino al mundo entero. Lo que aconteció en las horas siguientes al exorcismo fallido quedaría grabado en los anales del terror británico como uno de los crímenes más perturbadores jamás documentados. Lo que aconteció en las horas siguientes al regreso de Michael y Christine Taylor a su hogar está documentado con detalle forense escalofriante en los archivos de la policía de Yorkshire Occidental, los registros del juicio de la Corte de la Corona de Leeds, los informes médicos forenses y el testimonio traumatizado de Christine Taylor. Se trata de una narrativa de terror tan extrema que desafía la comprensión humana normal. Según el testimonio de Christine presentado ante el tribunal el 18 de noviembre de 1974, después de ascender las escaleras, Michael ingresó directamente al dormitorio matrimonial. Christine lo siguió, preocupada por su estado de agotamiento extremo. Michael se ubicó en el borde del lecho, con la cabeza entre las manos. Christine se aproximó y colocó su mano suavemente sobre su hombro, cuestionándole si necesitaba algo, agua, comida, medicina para el dolor. Michael levantó la cabeza y la observó. Christine testificó, cuando nuestros ojos se encontraron, supe inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. La paz que había observado en su rostro cuando salimos de la iglesia había desaparecido. Sus ojos tenían aquella misma mirada vacía y oscura que había observado durante las peores manifestaciones del exorcismo. Retrocedí instintivamente. Michael se puso de pie lentamente. Según Christine, no manifestó nada. Solo me observaba fijamente. Comencé a retroceder hacia la puerta. Le cuestioné, «¿Michael? ¿Estás bien?» No respondió. Entonces sonrió. Era aquella sonrisa horrible que había observado durante el exorcismo, aquella sonrisa que no era la de mi cónyuge. Y supe que los demonios no se habían marchado.
Supe que estaba en peligro mortal. Christine corrió. Descendió las escaleras tan rápido como pudo, tropezando en los últimos escalones. Michael la siguió, pero según su testimonio, se movía de manera extraña, como si su cuerpo no le perteneciera, como si algo más lo estuviera controlando. Christine corrió hacia la puerta principal, pero Michael llegó primero y bloqueó su salida. Lo que aconteció a continuación está documentado en el testimonio de Christine y corroborado por evidencia forense. Michael la agarró violentamente. Christine gritó solicitando ayuda, pero la residencia estaba en una hilera de viviendas adosadas con muros gruesos, y a las 5 de la madrugada, todos los vecinos dormían profundamente. Michael arrastró a Christine hacia la cocina. En la cocina, Michael, según el informe forense, atacó a su cónyuge con violencia extrema. La golpeó repetidamente en el rostro con los puños cerrados. Le arrancó mechones de cabello del cuero cabelludo. La mordió en los brazos y el cuello, dejando marcas profundas de dientes que serían fotografiadas más tarde como evidencia. Christine, en estado de shock y terror absoluto, luchó desesperadamente por su existencia. Christine testificó, durante el ataque, Michael hablaba, pero no eran sus palabras. Eran las voces que habíamos escuchado durante el exorcismo. Me manifestaba que iba a matarme, que iba a matar a los niños, que iba a destruir todo. Sus ojos eran completamente negros. No había nada humano en ellos. Yo solo podía rezar y luchar. En medio de la lucha, Christine logró alcanzar un cuchillo de cocina de la encimera. Lo que aconteció después es confuso incluso en su propio testimonio, traumatizada como estaba. En algún instante durante la pelea, Michael fue apuñalado en el abdomen. Nunca quedó claro en el juicio si Christine lo apuñaló en defensa propia o si Michael se arrojó contra el cuchillo. Christine testificó, todo aconteció tan rápido. Recuerdo tener el cuchillo, recuerdo que Michael gritó, recuerdo observar sangre. Entonces Michael me soltó y retrocedió. La herida, según el informe médico forense, fue superficial, atravesando solo tejido adiposo sin dañar órganos internos. Sin embargo, fue suficiente para que Michael se detuviera momentáneamente. Christine aprovechó aquel instante para correr nuevamente, esta vez logrando abrir la puerta trasera de la cocina que daba al pequeño jardín. Corrió descalza hacia la residencia de los vecinos más cercanos, los señores Thornton. Golpeó frenéticamente su puerta, gritando solicitando ayuda. Eran aproximadamente las 5:20 de la madrugada. La señora Margaret Thornton testificó, escuché golpes desesperados en la puerta. Cuando abrí, hallé a Christine en un estado absolutamente aterrador. Tenía el rostro hinchado y sangrante, su ropa estaba desgarrada, tenía sangre en las manos y los brazos. Estaba histérica, gritando que Michael estaba poseído, que iba a matar a alguien, que necesitábamos contactar a las autoridades policiales inmediatamente. El señor Robert Thornton contactó al departamento de policía de OZ a las 5:23 de la madrugada. La grabación de la llamada, presentada como evidencia en el juicio, registra su voz urgente: necesitamos policía inmediatamente en el 22 de Ashby Street. Nuestra vecina ha sido atacada por su cónyuge. Está herida, aterrorizada. Manifiesta que su cónyuge está actuando de manera violenta e irracional. Por favor, envíen ayuda urgentemente. 2 oficiales de policía, el sargento William Matthews y el agente Thomas Henderson, fueron despachados inmediatamente. Su tiempo de respuesta fue de 8 minutos. Llegaron a las 5:31 de la madrugada. Hallaron a Christine Thornton siendo atendida por la señora Thornton, quien había limpiado algunas de sus heridas y le había dado té caliente para el shock. El sargento Matthews testificó, la señora Taylor estaba visiblemente traumatizada. Tenía lesiones faciales consistentes con golpes de puño, marcas de mordeduras en brazos y cuello, y mechones de cabello arrancados. Estaba temblando incontrolablemente. Nos comunicó que su cónyuge Michael había intentado matarla, que creía que estaba poseído por demonios, que acababan de salir de una sesión de exorcismo hace solo una hora. Los oficiales, aunque escépticos sobre las explicaciones sobrenaturales, reconocieron que tenían un caso de agresión doméstica grave. Se dirigieron inmediatamente a la residencia Taylor, ubicada a menos de 50 metros de distancia. La puerta principal estaba cerrada. Las luces interiores estaban encendidas. El sargento Matthews llamó a la puerta repetidamente, identificándose como policía, ordenando a Michael Taylor que abriera. No hubo respuesta. Después de varios minutos de llamada sin resultado, los oficiales decidieron forzar la entrada. Utilizando una palanca de su vehículo,
rompieron la cerradura de la puerta principal e ingresaron. Lo que hallaron dentro traumatizaría a ambos oficiales por el resto de sus existencias. La escena del crimen, meticulosamente documentada en fotografías forenses y descripciones escritas ahora archivadas, fue descrita por el sargento Matthews como la más perturbadora de mis 22 años de servicio policial. Michael Taylor no estaba en la planta baja. Los oficiales ascendieron cautelosamente las escaleras, con las manos en sus porras, preparados para confrontar a un individuo violento potencialmente armado. Lo que hallaron en el dormitorio matrimonial excedió sus peores imaginaciones. El informe oficial del sargento Matthews, presentado como exhibita en el juicio, describe la escena con lenguaje cuidadosamente controlado pero revelador del terror. Al ingresar en el dormitorio ubicado en la parte frontal del segundo piso, hallamos el cuerpo de una mujer adulta tendida boca arriba sobre el lecho matrimonial. La víctima estaba desnuda. Presentaba lesiones extremas y traumáticas en toda la superficie del cuerpo. El nivel de violencia aplicado fue extraordinario. El sospechoso, Michael John Taylor, estaba presente en la habitación, sentado en el suelo junto al lecho, desnudo, cubierto de sangre. Parecía estar en estado de shock profundo. La víctima fue posteriormente identificada como Marie Robinson, la joven de 23 años de edad del Christian Fellowship Group hacia quien Michael había desarrollado obsesión durante las semanas previas al exorcismo. Los detalles de las lesiones son tan extremos que los documentos forenses fueron sellados durante décadas para proteger la dignidad de la víctima y evitar angustia innecesaria al público. Sin embargo, el testimonio del Dr. Harold Simmons, patólogo forense que realizó la autopsia, proporciona información suficiente. La víctima sufrió trauma masivo. Causa de muerte, múltiples lesiones incompatibles con la existencia. El nivel de violencia fue excepcional incluso para estándares de crímenes pasionales. La víctima murió entre las 5 y las 6 de la madrugada del 2 de octubre de 1974. ¿Cómo había llegado Marie Robinson a la residencia de los Taylor aquella madrugada? Esta pregunta crucial fue investigada extensamente. Los registros telefónicos exhibieron que alguien desde la residencia Taylor había contactado a la residencia Robinson a las 4:55 de la madrugada, apenas 10 minutos después de que Michael y Christine llegaran a la residencia desde el exorcismo. Los progenitores de Marie testificaron que Michael había contactado, manifestando que Christine estaba enferma y necesitaba ayuda femenina urgentemente, que los niños estaban asustados, que por favor enviaran a Marie inmediatamente porque ella era la única en quien confiaban. Marie, compasiva y preocupada por ayudar, accedió a pesar de la hora temprana. Residía a solo 6 calles de distancia. Llegó a pie a la residencia Taylor aproximadamente a las 5 de la madrugada, instante en que Christine ya había huido a la residencia de los vecinos después de ser atacada. Marie ingresó en la residencia hallando a Michael solo, herido por la puñalada superficial en el abdomen, aparentemente en necesidad de ayuda médica. Lo que aconteció después, en los minutos entre la llegada de Marie a las 5 de la madrugada y el descubrimiento de su cuerpo por las autoridades policiales a las 5:32 de la madrugada, nunca fue completamente reconstruido. Michael Taylor no recordaba nada, o afirmaba no recordar. No hubo testigos. Solo quedaron las evidencias forenses de una violencia extrema. Cuando los oficiales hallaron a Michael, según el testimonio del agente Henderson, estaba ubicado en posición fetal, meciéndose adelante y atrás, murmurando incoherentemente. Tenía sangre por todo el cuerpo. Sus manos temblaban. Cuando le hablamos, no respondió. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si no observara nada. Parecía estar en estado catatónico. Los oficiales arrestaron a Michael Taylor en el lugar a las 5:35 de la madrugada. No opuso resistencia. Permaneció en silencio mientras lo esposaban. Mientras lo extraían de la residencia, los vecinos comenzaban a despertarse, alertados por las sirenas de policía y ambulancia. La señora Thornton testificó, observé cuando extraían a Michael. Estaba cubierto con una manta de las autoridades policiales, esposado, descalzo. Su rostro no exhibía expresión alguna. Era como observar a un individuo muerto caminando. Christine, todavía en la residencia de los Thornton, observó a su cónyuge ser conducido al coche de las autoridades policiales. Testificó, cuando observé a Michael siendo arrestado, experimenté alivio mezclado con terror absoluto. Alivio de que no podría lastimarme más. Terror por lo que evidentemente había ejecutado. Cuestioné a los oficiales qué había acontecido. Me comunicaron que había habido una muerte. Mi corazón se detuvo. Cuestioné quién.
Cuando manifestaron el nombre de Mary Robinson, grité. Sabía que Michael había estado obsesionado con ella, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Mary Robinson fue declarada muerta en el lugar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital General de Osset para autopsia. Sus progenitores fueron notificados a las 6 de la mañana. Su progenitora colapsó al recibir la noticia. Su progenitor testificaría más tarde: Mary era nuestra única hija. Era bondadosa, devota, llena de existencia. Fue a ayudar a alguien en necesidad, como siempre ejecutaba. Y fue asesinada por ello. No hay palabras para describir nuestro dolor. Michael Taylor fue conducido a la estación de policía de Osset. Permaneció en silencio durante todo el trayecto. Fue colocado en una celda de detención bajo vigilancia constante de suicidio. Un médico de las autoridades policiales lo examinó a las 6:30 de la madrugada. El informe médico documentó: sospechoso presenta herida superficial en abdomen inferior, requiere limpieza y vendaje pero no tratamiento de emergencia. Estado mental: aparente disociación severa, no responde a cuestionamientos, contacto visual nulo, posible estado de shock psicológico agudo. Recomiendo evaluación psiquiátrica urgente. La noticia del asesinato se extendió rápidamente por Osset. Para las 8 de la mañana, periodistas de periódicos locales ya estaban frente a la residencia Taylor, tomando fotografías, entrevistando a vecinos conmocionados. Para el mediodía, medios nacionales habían llegado. La historia tenía todos los elementos que fascinan y horrorizan al público: un exorcismo real, posesión demoníaca alegada, un asesinato brutal, un núcleo familiar normal destruido. Los 3 clérigos que habían realizado el exorcismo fueron contactados por las autoridades policiales aquella misma mañana. Su shock y terror fueron genuinos. El reverendo Vincent testificó: cuando las autoridades policiales me informaron lo que había acontecido, quedé devastado. Habíamos intentado ayudar a Michael. Creíamos sinceramente que lo habíamos liberado. Saber que pocas horas después de nuestro ritual había cometido un acto tan horrible era inimaginable. Me cuestioné todo: mi fe, mi juicio, mi responsabilidad en esta catástrofe. El reverendo Raymond agregó: inmediatamente me di cuenta de nuestro terrible error: no completar el ritual con las oraciones de sellamiento y protección, no mantener a Michael bajo supervisión después del exorcismo. Esas omisiones pueden haber costado la existencia de Mary Robinson. Tendré que existir con esa culpa por el resto de mi existencia. Los 5 hijos de Michael y Christine fueron inmediatamente puestos bajo custodia de servicios sociales temporalmente, mientras se evaluaba la situación familiar. Fueron conducidos a la residencia de su abuela materna, Dorothy Walker, quien testificó: los niños estaban aterrorizados, confundidos. El mayor, Stephen, de 11 años de edad, me cuestionó: abuela, ¿papá es un monstruo? ¿Qué podía responderle? ¿Cómo explicas a un niño que su progenitor, a quien amaba, ha cometido un asesinato brutal? Christine fue tratada en el hospital por sus lesiones: contusiones faciales múltiples, mordeduras infectadas, trauma del cuero cabelludo. Más allá de las heridas físicas, su trauma psicológico era profundo. Pasó 3 jornadas hospitalizada bajo observación psiquiátrica antes de ser dada de alta. Los registros médicos documentan: paciente presenta síntomas de trastorno de estrés agudo, flashbacks, pesadillas, hipervigilancia, temor intenso. Requiere seguimiento psicológico a largo plazo. Michael Taylor permaneció en custodia policial, sometido a evaluaciones psiquiátricas extensas para determinar si era competente para enfrentar juicio. El doctor Patrick McGrath, psiquiatra forense asignado al caso, lo examinó durante 5 sesiones en las jornadas siguientes al arresto. Su informe, fechado 8 de octubre de 1974, concluía: el acusado presenta sintomatología compleja. Afirma amnesia total de los acontecimientos de la madrugada del 2 de octubre. Exhibe signos de disociación severa. Sin embargo, no presenta síntomas claros de psicosis crónica. Comprende la naturaleza de los cargos contra él. Es competente para enfrentar juicio. El 12 de octubre de 1974, Michael John Taylor fue formalmente acusado del asesinato de Mary Robinson. Cuando los cargos fueron leídos, testigos reportan que Michael lloró. Fueron las primeras lágrimas que había exhibido desde su arresto. Susurró repetidamente: lo lamento mucho. No fui yo. No era yo. La pregunta que obsesionaría a investigadores, teólogos, psicólogos y al público durante las décadas siguientes ya estaba formándose: ¿fue Michael Taylor responsable de sus acciones?
¿O fue, como él afirmaba, un instrumento de fuerzas demoníacas más allá de su control? ¿Puede la posesión demoníaca ser una defensa legal contra el asesinato? ¿Dónde termina la responsabilidad humana y dónde comienza lo sobrenatural? El juicio que se avecinaba intentaría responder estas preguntas imposibles. El proceso judicial de Michael John Taylor por el asesinato de Mary Robinson dio inicio el 18 de noviembre de 1974 en la Corte de la Corona de Leeds, ante el juez M.R. Justice Caulfield y un jurado de 12 personas. El caso había generado atención mediática sin precedentes no solo en Inglaterra sino internacionalmente. La combinación de exorcismo, posesión demoníaca alegada y asesinato brutal capturaba la imaginación macabra del público. Las galerías del tribunal estaban abarrotadas cada jornada del proceso. La fiscalía, dirigida por el señor David Walters QC, presentó un caso aparentemente simple. Michael Taylor había asesinado a Mary Robinson en la madrugada del 2 de octubre de 1974. La evidencia física era irrefutable. ADN de Michael bajo las uñas de la víctima, sangre de la víctima en el cuerpo y ropa de Michael, huellas dactilares de Michael en la escena del crimen. Los hechos básicos no estaban en disputa. Sin embargo, la defensa, liderada por el señor James Chadwin QC, presentó un argumento extraordinario. Michael Taylor no era criminalmente responsable de sus acciones porque en el instante del asesinato estaba bajo control de fuerzas demoníacas, no actuaba con mens rea, intención criminal, y sufría de lo que la defensa caracterizó como automatismo causado por posesión espiritual. Esta defensa sin precedentes requería que el tribunal considerara seriamente la posibilidad de posesión demoníaca como explicación para un crimen violento. Los archivos judiciales exhiben debates legales extensos sobre si tal defensa era admisible bajo la ley británica. El juez Caulfield finalmente permitió que la defensa presentara evidencia sobre el estado mental de Michael, incluyendo testimonios sobre los acontecimientos paranormales alegados. Los 3 clérigos que habían realizado el exorcismo testificaron durante el proceso. Sus testimonios, transcritos completamente en los registros judiciales, proporcionaron relatos detallados de las manifestaciones que habían presenciado. El reverendo Peter Vincent testificó: observé cosas aquella noche que desafiaban explicación racional. Observé a un individuo manifestar conocimiento que no podía poseer naturalmente. Observé fuerza física que excedía la capacidad humana normal. Observé transformaciones faciales que parecían imposibles. Como individuo de fe e individuo de razón, luché por reconciliar lo que presencié con mi entendimiento del mundo. Pero no puedo negar lo que observé. El reverendo John Raymond añadió: he realizado 3 exorcismos en mi ministerio de 30 años. Ninguno fue tan intenso, tan violento, tan perturbador como el de Michael Taylor. Las manifestaciones que presenciamos aquella noche fueron consistentes con descripciones históricas de posesión demoníaca documentadas por la Iglesia durante siglos. Sin embargo, admito que cometimos errores fatales al no completar el ritual apropiadamente y al no mantener supervisión posterior. La fiscalía contrainterrogó agresivamente a los clérigos, cuestionando si las manifestaciones no eran simplemente síntomas de enfermedad mental mal diagnosticada, si su creencia en lo sobrenatural no los había cegado a explicaciones psicológicas más mundanas, si su ritual de exorcismo no había exacerbado la condición mental de Michael en lugar de mejorarla. El doctor Patrick McGrath, psiquiatra forense, testificó para la fiscalía: Michael Taylor no sufría de esquizofrenia, trastorno bipolar o psicosis crónica. Sus síntomas no encajaban en ningún diagnóstico psiquiátrico estándar. Sin embargo, eso no significa que fuerzas sobrenaturales estuvieran involucradas. La mente humana es capaz de estados disociativos extremos, especialmente cuando está bajo sugestión intensa durante rituales prolongados. El exorcismo mismo pudo haber inducido un estado mental en el cual Michael actuó violentamente. La defensa presentó su propio experto psiquiátrico, el Dr. Thomas Whitehead, quien testificó: he examinado exhaustivamente a Michael Taylor. No hallo evidencia de trastorno mental que explicaría adecuadamente su comportamiento durante las semanas previas al asesinato ni el crimen mismo. Michael no tiene historial de violencia. Su personalidad premórbida era completamente inconsistente con capacidad para violencia extrema. Algo causó una alteración fundamental en su psique. Si fue posesión demoníaca, como él cree, o algún otro fenómeno psicológico desconocido, no puedo determinarlo con certeza médica. Christine Taylor, la cónyuge sobreviviente, proporcionó el testimonio más emotivo del proceso. Visiblemente traumatizada, con voz temblorosa, describió los acontecimientos de aquella madrugada terrible.
Cuando el fiscal le cuestionó si creía que su cónyuge había actuado voluntariamente, respondió, el individuo que me atacó aquella noche no era mi cónyuge. No eran sus ojos, no era su voz, no era su alma. Michael Taylor, el individuo con quien me casé, el progenitor de mis hijos, nunca habría lastimado a nadie. Lo que observé aquella noche fue algo más, algo oscuro, algo maligno usando el cuerpo de mi cónyuge. Sé cómo suena. Sé que parece locura. Pero es la verdad que observé con mis propios ojos. El testimonio más devastador vino de los progenitores de Mary Robinson. El señor Robert Robinson testificó, nuestra hija era inocente, bondadosa, compasiva. Murió porque intentó ayudar a alguien en necesidad. No nos importa si Michael Taylor estaba poseído por demonios o si estaba mentalmente enfermo. Lo que importa es que nuestra hija está muerta, asesinada brutalmente, y alguien debe ser responsable. La ley existe para proteger a víctimas inocentes como Mary. Si permitimos que alegaciones de posesión demoníaca se conviertan en defensa contra el asesinato, ¿qué mensaje enviamos? Michael Taylor testificó en su propia defensa. Vestido con traje prestado, demacrado después de semanas en custodia, habló con voz apenas audible. Cuando se le cuestionó qué recordaba de la madrugada del 2 de octubre, respondió, recuerdo regresar a la residencia después del exorcismo. Recuerdo experimentarme exhausto. Luego hay oscuridad. Un vacío absoluto. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la celda de las autoridades policiales, con oficiales comunicándome que había matado a alguien. No lo creí. No podía ser verdad. Pero la sangre en mis manos era real. Las fotografías eran reales. Y supe que había ejecutado algo horrible, aunque no puedo recordarlo. Cuando el fiscal cuestionó si realmente esperaba que el jurado creyera que no recordaba nada, Michael respondió, no espero que nadie me crea. Yo mismo no me creo. Si pudiera recordar, si pudiera explicar por qué ejecuté lo que ejecuté, lo haría. Pero hay solo oscuridad. Y voces. Siempre las voces, susurrando, ordenando. Incluso ahora, después de meses, a veces las escucho. Me comunican cosas terribles. Me aterran. El proceso duró 11 jornadas. Los argumentos finales resumieron las dos posiciones irreconciliables. La fiscalía argumentó que Michael Taylor era un individuo que había desarrollado obsesión peligrosa con una mujer joven, cuya obsesión escaló a violencia fatal, y quien ahora intentaba evadir responsabilidad mediante alegaciones de posesión demoníaca. La defensa argumentó que Michael era víctima tanto como Mary Robinson, víctima de fuerzas que la ciencia no podía explicar completamente, que merecía tratamiento médico y espiritual, no castigo carcelario. El juez Caulfield instruyó al jurado cuidadosamente. Sus instrucciones, preservadas en los archivos judiciales, son notables. Miembros del jurado deben decidir si Michael Taylor es culpable de asesinato. Para encontrarlo culpable, deben estar convencidos más allá de duda razonable de que actuó con intención de matar o causar daño grave. Si creen que estaba tan mentalmente perturbado que no podía formar tal intención, deben encontrarlo no culpable por razones de demencia. Sin embargo, no pueden basar su veredicto en creencias personales sobre posesión demoníaca. Deben aplicar los estándares legales y médicos establecidos. El jurado deliberó durante 18 horas. El 26 de noviembre de 1974, regresaron con su veredicto, no culpable de asesinato por razones de demencia. Michael Taylor sería internado indefinidamente en un hospital psiquiátrico de alta seguridad en lugar de prisión. La reacción pública fue dividida. Algunos consideraban el veredicto como justicia apropiada para un individuo claramente perturbado mentalmente. Otros lo veían como traición a la memoria de Mary Robinson, permitiendo que un asesino evitara castigo mediante alegaciones fantásticas de posesión demoníaca. Michael Taylor fue internado en el Broadmoor Hospital, institución psiquiátrica de alta seguridad en Berkshire. Los registros médicos de su tratamiento durante los años siguientes documentan un individuo profundamente traumatizado. Sufría pesadillas constantes, episodios disociativos, depresión severa. Requería medicación antipsicótica aunque los médicos no hallaban evidencia de psicosis tradicional. Después de 5 años de tratamiento intensivo, en 1979, Michael Taylor fue dado de alta bajo supervisión comunitaria. Los psiquiatras determinaron que ya no representaba peligro para sí mismo ni para otros. Regresó a Yorkshire, aunque no a Ossett, donde su nombre era sinónimo de terror. Existió bajo identidad protegida, laborando en empleos manuales anónimos, evitando contacto con medios de comunicación.
Christine Taylor nunca se divorció formalmente de Michael, pero tampoco reanudó la existencia conyugal con él. Criando sola a sus 5 hijos, luchó con trauma de por existencia. Entrevistas periodísticas posteriores, concedidas décadas después del acontecimiento, la exhiben como mujer permanentemente marcada por aquella madrugada terrible. Declaró en 1995, parte de mí murió aquella noche. He intentado seguir adelante por mis hijos, pero las pesadillas nunca se detienen. Cada noche observo los ojos de Michael, negros y vacíos. Cada noche escucho las voces que hablaban a través de él. He buscado ayuda espiritual, ayuda psicológica. Nada borra completamente el terror. Los 3 clérigos que realizaron el exorcismo llevaron su culpa de manera diferente. El reverendo Peter Vincent dejó el ministerio activo, dedicándose a labores de caridad silenciosos. Escribió en sus memorias no publicadas, descubiertas después de su muerte en 2003, el caso Taylor destruyó mi confianza en mi propio juicio espiritual. Me cuestiono constantemente, ¿fue realmente posesión demoníaca? ¿O era enfermedad mental que tratamos incorrectamente con métodos espirituales obsoletos? ¿Contribuimos a la muerte de Mary Robinson al realizar un ritual que exacerbó la condición mental de Michael? Estas interrogantes me persiguen. El reverendo John Raymond continuó su ministerio pero nunca realizó otro exorcismo. Testificó ante comisiones eclesiásticas sobre la necesidad de protocolos más estrictos, supervisión médica obligatoria y entrenamiento especializado para cualquier clérigo que considerara realizar liberación espiritual. Sus recomendaciones fueron adoptadas parcialmente por la Iglesia de Inglaterra en reformas posteriores. El reverendo Donald M. Kenna sufrió colapso nervioso 6 meses después del proceso. Fue hospitalizado por depresión severa. Después de recuperación parcial, dejó el sacerdocio completamente, convirtiéndose en profesor de historia religiosa en una universidad pequeña, donde evitaba discusiones sobre exorcismo o posesión demoníaca. Mary Robinson fue enterrada en el cementerio de Ossett el 8 de octubre de 1974. Cientos de personas asistieron a su funeral. Su lápida lleva la inscripción simple, Mary Elizabeth Robinson, 1951-1974. Murió ayudando a otros. Un ángel entre nosotros. Sus progenitores establecieron una fundación benéfica en su nombre, dedicada a apoyar víctimas de violencia doméstica. El caso generó debate teológico y académico que continúa hasta hoy. En 2015, un estudio exhaustivo publicado en el Journal of Forensic Psychiatry examinó el caso Taylor desde perspectiva médica moderna. Los autores concluyeron, el caso presenta fenomenología consistente con trastorno disociativo inducido por trauma y sugestión ritual intensa. Sin embargo, aspectos del caso resisten explicación completamente naturalista. La manifestación de conocimiento que Michael supuestamente no poseía, la fuerza física excepcional, los cambios lingüísticos, permanecen anomalías intrigantes. La Iglesia de Inglaterra, en respuesta al caso Taylor y otros similares, revisó completamente sus protocolos de exorcismo en 1975. Las nuevas directrices requieren evaluación psiquiátrica obligatoria antes de cualquier ritual de liberación, presencia de profesionales médicos durante exorcismos, seguimiento post-ritual extenso y prohibición absoluta de realizar exorcismos sin supervisión episcopal formal. Documentales sobre el caso fueron producidos en 1993, 2005 y 2018, cada uno explorando diferentes aspectos, el legal, el psicológico, el teológico. Todos concluyen con la misma admisión de incertidumbre, no hay consenso sobre qué realmente le aconteció a Michael Taylor. Hoy, 50 años después de los acontecimientos, el caso permanece como uno de los más perturbadores en los anales del crimen británico y de la historia del exorcismo. La residencia donde aconteció la catástrofe fue demolida en 1982. El terreno permaneció vacío durante años, evitado por superstición local. Finalmente, un pequeño parque conmemorativo fue construido en el sitio, con un banco dedicado a la memoria de quienes sufrieron aquí. Las interrogantes fundamentales permanecen sin respuesta definitiva. ¿Fue Michael Taylor víctima de posesión demoníaca genuina, como él y los testigos religiosos insisten? ¿O fue víctima de enfermedad mental exacerbada por ritual religioso mal aplicado, como argumentan los escépticos? ¿Puede la línea entre lo psicológico y lo espiritual ser claramente trazada? ¿Dónde termina la responsabilidad humana y dónde comienza la intervención de fuerzas más allá de nuestra comprensión? Michael Taylor, ahora en sus 80 años de edad, existe aún bajo identidad protegida en ubicación no revelada.
Nunca ha dado entrevista pública completa. En una declaración breve proporcionada a través de su abogado en 2014, manifestó simplemente: he existido 50 años con el conocimiento de lo que ejecuté. He pagado cada jornada con culpa, terror e interrogantes sin respuestas. Si fue posesión demoníaca o locura temporal, no cambia el hecho de que Mary Robinson está muerta por mi mano. Rezo cada jornada por su perdón, aunque sé que no lo merezco. Christine Taylor falleció en 2019, a la edad de 74 años. Su obituario en el Yorkshire Post mencionaba discretamente que había sobrevivido experiencias traumáticas en su juventud, pero no detallaba el caso específico. Sus 5 hijos, ahora adultos mayores con sus propios núcleos familiares, mantienen silencio público sobre la catástrofe que marcó su infancia. El legado del caso Taylor es complejo. Para algunos, es advertencia sobre los peligros de mezclar creencia religiosa con salud mental, evidencia de cómo rituales espirituales mal aplicados pueden tener consecuencias fatales. Para otros, es uno de los pocos casos documentados que sugiere que realidades más allá de la comprensión científica actual pueden existir, que lo sobrenatural no puede ser descartado completamente por la mente moderna secular. Lo que es indiscutible es el sufrimiento humano real, una joven inocente asesinada, un núcleo familiar destruido, una comunidad traumatizada, existencias alteradas irreversiblemente por acontecimientos de una sola madrugada terrible en octubre de 1974. Y en las noches silenciosas en Ossett, cuando el viento sopla gélido desde las colinas de Yorkshire, hay quienes aún susurran sobre el exorcismo que salió terriblemente mal, sobre el carnicero poseído, sobre las voces que nunca se marcharon completamente, sobre el enigma que nunca será completamente resuelto. El caso de Michael Taylor permanece abierto en los archivos del misterio humano, esperando respuestas que quizás nunca llegarán.